Ya. Buenos días o buenas tardes si nos veis por la tarde o buenas noches si nos veis por la noche. Jorge, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, noches, días, lo que sea. Aquí nosotros estamos muy a gusto desde esta ubicación que conocéis, que por cierto es la ubicación desconocida de Geopolinómicos, como sabéis perfectamente, donde nos hemos refugiado de la ola de calor que nos invade en todo el hemisferio norte. Y que graciosamente nos ha cedido nuestro sátrapa in chief, Sí. el doctor Vara, que es el que nos permite hacer estas cosas. Gracias, jefe, por permitirnos hacer estas cosas aquí en su ubicación desconocida. Menos mal que no está aquí, porque si no ya no estaría riñendo. Hombre, vamos, no te quepa duda. Bueno, ¿y de qué vamos a hablar en este vídeo conjunto? Bueno, pues tenemos 11ª ronda de sanciones en ciernes de la Unión Europea a Rusia y a varios. La novedad es el varios en lo que se refiere a la novedad. Todavía no han salido los detalles, pero bueno, recordar que llevamos 10 rondas de sanciones, tanto a personas como a instituciones, como a productos, como a servicios. Empezamos por la más, al principio, lo de SWIFT, que parecía que iba a acabar con Rusia y evidentemente no ha acabado con Rusia. Luego han seguido las sanciones a las exportaciones de petróleo, de gas, parte de los fertilizantes, los problemas en el Mar Negro, la venta de productos tecnológicos, sanciones a oligarcas, a dirigentes, a todo el mundo. Y vamos a dar una vuelta de tuerca más, sin saber todavía a ciencia cierta, Jorge, si están funcionando o no están funcionando, ¿no? Claro, esto es una cuestión que es muy difícil de medir, lógicamente, porque los rusos no te van a decir cuánto contrabando hacen y cómo consiguen burlar las sanciones, y los que les exportan cosas tampoco, etcétera, etcétera. Pero como sabéis, porque esto ha salido en bastantes sitios, no hay más que verlo aquí, se han producido formas de burlar las sanciones como esta de traspasar el petróleo de un carguero a otro carguero distinto. A plena luz del día, sí. Pero claro, en aguas internacionales donde no les puedes decir nada. ¿Qué están haciendo ustedes? Pues mire, estamos haciendo un ejercicio para ver si las mangueras funcionan. Vale, de acuerdo. Muy bien. ¿Y este barco dónde va? Ah, eso no es problema suyo. Entonces, ya hablando más en serio, hay mucha discusión en la Comisión Europea acerca de hasta qué punto están funcionando las sanciones. No son tan drásticas y tan efectivas como se pensaba al principio, pero los economistas no pensábamos que fuesen tan efectivas desde el principio, pero sí están teniendo efectos. Entonces, ahora en la Unión Europea el debate que hay sobre esto es más bien, no vamos a incrementar mucho las sanciones, sino vamos a centrarnos en aquellas cosas que hacen que no sean efectivas y vamos a intentar modificar esa situación. ¿Qué es lo que podemos hacer para que las sanciones que hay en curso, que hay en marcha, sean más efectivas? Y es de lo que vamos a hablar en este caso, ¿no? ¿Cómo se puede mejorar? Bueno, evidentemente lo de los petroleros no se puede mejorar, porque en aguas internacionales, ¿qué vas a hacer? No. Pero hay cosas sí se pueden hacer, y eso es lo que viene en esta, como decía Ángel, va a aparecer en la propuesta. Recordemos que es una propuesta que tardará pues, 2 o 3 semanas de ponerse en marcha, pero es una propuesta de sanciones. ¿Cuál es la diferencia fundamental de esta propuesta con respecto a las anteriores? A ver, todo lo que dijimos en su momento en Geopolinómicos y que está pasando es que se iban a encontrar los medios para que tanto Rusia como las empresas rusas sortearan esas sanciones. Entonces, ¿quiere esto decir que las sanciones no sean eficaces? No, las sanciones son eficaces. Ya lo hemos dicho muchas veces, que lo que hacen es encarecer los productos. Lo que pasa es que en ese proceso de encarecimiento de los productos salimos perjudicados en parte nosotros y en parte las empresas rusas. Entonces, ahora hemos llegado ya a la parte de, vale, hemos sancionado a Rusia, el tráfico directo con Rusia está prácticamente cerrado. Me llama la atención, por cierto, Jorge, luego si quieres al final podemos comentarlo, que lo que no se han prohibido son las exportaciones de vehículos de alta gama europeos a Rusia. No. Curiosamente. Lo he leído esta Será un mercado pequeño y no vale la pena. Bueno, acuérdate lo que vimos en Moscú, pues pequeño mercado no era, pero en fin. No vamos a meternos con el lobby automovilístico alemán, que no toca ahora. Pero bueno, el objetivo ahora, y es un objetivo muy llamativo por las repercusiones geopolíticas que veremos al final del vídeo, es que van a tratar de conseguir que se sancione también las reexportaciones de bienes y servicios de la Unión Europea a través de terceros países, que puedan servir para, digamos, ayudar al funcionamiento no solo de la economía rusa, sino sobre todo de su aparato militar. Entonces, van a ser sanciones destinadas a empresas que lo que están haciendo es operar en terceros países reexportando bienes norteamericanos y europeos
a la economía rusa. Pero esto puede tener bastantes más derivadas de las que pretenden que tengan exclusivamente los funcionarios de Bruselas. Sí, porque hasta ahora lo que se hacía era no se puede vender o exportar según qué bienes o qué servicios a Rusia porque los utiliza para la guerra, le sirven para fabricar armamento, para fabricar tanques y para desarrollar la logística. Bien, pero claro, se supone que las empresas europeas pueden, digamos, exportar eso a otros países que los utilicen para otras cosas. Claro, pues no se tenía en cuenta la posibilidad que siempre existe, que como pasa con el petróleo, pero no de forma tan clara, lo que va a parar a un país vaya a parar a otro. Y pongo esto lo que se llama, bueno, posibilidades de romper. El concepto aquí es que hay un embargo de determinados bienes y servicios que no se pueden vender a Rusia y que si algunos países compran esos bienes, o todos los bienes, y los bienes que sirven para hacer armas, etcétera, etcétera, a Europa o a Estados Unidos y los revenden a Rusia, están rompiendo el embargo. Ese es el principio legal bajo el cual se va a cobijar toda esta normativa de todo tipo. Y se puede poner un ejemplo que sea muy pedestre de qué tipo de bienes son. Luego haremos una referencia a una cosa concreta. Por ejemplo, ¿los retrovisores para camiones pueden utilizarse para retrovisores para tanques? Si eso es así, pues entonces hay, de alguna forma u otra, tenemos que intentar vigilar que los retrovisores, que un país no reciba de repente 1 millón de retrovisores de camiones, porque es evidente que no hay 1 millón de camiones que lo necesiten. Y que si son retráctiles además llevarán microchip y esos microchips se pueden utilizar para otros usos. Esa es la idea que hay detrás del planteamiento de evitar que otros países rompan el embargo que nosotros, los occidentales, hemos impuesto a la economía rusa. Y sobre esto hay un precedente que está todavía en fase de expediente. Esto no es una cosa que se haya tomado la decisión. La Unión Europea está incoando un expediente contra 8 empresas chinas, de las cuales 6 están radicadas en Hong Kong, con lo cual ya la cosa es un poco más difícil, ¿no? Sí, ya más complicadillo. Efectos legales, etcétera, etcétera, sí. En los cuales precisamente les acusa de que están comprando grandes cantidades de microchips en Europa y Estados Unidos y se los revenden a Rusia. Eso es el caso que decía Ángel, con más importancia todavía, porque los microchips sirven para muchas cosas en términos bélicos. No es como los retrovisores de camión que solo sirven de retrovisor de tanque. No, los microchips sirven para más cosas. Entonces, hay por ahora una propuesta de sanción, solo una propuesta. Y ya el gobierno de China ha levantado la cabeza y ha dicho que está dispuesto a tomar medidas. Lógicamente, que cualquier tipo de medidas contra empresas chinas que lo que han hecho ha sido comprar bienes occidentales porque los necesitan. Hay que quede claro, la posición del gobierno chino es esta. Nuestras empresas o las empresas de Sichuan o de Xinjiang o de donde sea están comprando esto porque lo necesitan. ¿Para qué? No nos vamos a meter y ustedes tampoco. Ustedes no se van a meter porque si no lo vamos a liar. Esto está relacionado con lo que veremos más adelante. Y esto es un ejemplo de lo que pueden ser las próximas sanciones, la 11ª ronda de sanciones por nuestra parte. Ahora bien, esto tiene problemas operativos, ¿no? Todos, los del mundo y alguno más. Lo primero, porque recordar que lo hemos comentado muchas veces en Geopolinómicos, los rusos se han ido a Teherán a hacer un máster oficial, además, en cómo eludir sanciones. Y en esto los iraníes, la verdad es que lo han hecho con relativo éxito y son bastante buenos, con lo cual ya estarán anticipando la siguiente jugada. Eso para empezar. Y luego la segunda, volvemos a lo mismo. No os estoy aburriendo hoy con mis gráficos habituales para arriba y para abajo porque me he ido a bajar los datos de las exportaciones mensuales y trimestrales de diversos países de Asia Central entre Rusia y la Unión Europea y no hay datos. Y los datos que hay son muy genéricos. Entonces, si no tenemos datos para saber qué se exporta y bajo qué condiciones y de dónde entra y dónde sale y a dónde va, es decir, no tenemos trazabilidad. Sí, como los huevos. Como los huevos. No viene... No tenemos el código de, muy bien, un exportador europeo manda unos coches de segunda mano a Kazajstán y una vez que llegan allí, ¿qué pasa con ellos? Perfectamente puede suceder que los desguacen, cojan los componentes que realmente les sirven a la industria rusa, los manden para Rusia y tenemos exportación europea de coches de segunda mano a Kazajstán, venta de materiales de piezas, de desecho de coches a la Unión Soviética, que son exportaciones kazajas, y el vínculo entre lo europeo y lo ruso
prácticamente Y desaparece. fijaos qué frontera tiene Kazajstán con Rusia. Es pequeña. Y no cabe nada. No me había fijado, es más que Mongolia, la frontera que tiene. Eso es enorme. Es enorme. Y además es llano. O sea, que por Totalmente ahí se pueden escapar por donde quieran. Y yo quería mencionaros unos datos que sí hemos encontrado. En el Cáucaso está Georgia. Para que veáis, los datos de Georgia, de la estadística georgiana. Allá abajo, Sí, allá abajo la esquina. De la estadística georgiana dicen que entre 2022 y 2021 las importaciones de Georgia, de productos de todo el mundo, se han incrementado un 30%. Claro. Y las exportaciones también otro 30%. Claro. O sea, el dato que he encontrado, por ejemplo, yo para Kazajstán, lo que pasa es que no me ha dejado bajarlo la aplicación, es que las importaciones desde Kazajstán, de Kazajstán procedente de economías fuera del CIS, de la Comunidad de Estados Independientes, sí. Es decir, la Unión Europea fundamentalmente, se ha multiplicado por 2 entre 2021 y 2022. Luego es verdad que han caído y una parte importante de ese efecto, casi con toda probabilidad, es como consecuencia del efecto de la inflación, seguro, porque era en dólares corrientes. Claro. Pero aún así es muy grande el efecto, es que es el doble, exactamente el doble. O sea que muy probablemente estén traders kazajos comprando todo y rusos. Porque Kazajstán tiene un 20% de población rusa. Estén comprando cosas por todo el mundo para luego meterlas en Rusia. Y es que para eso no tenemos herramientas para luchar. Porque tienes que identificar, vamos a ver, hemos vendido, un país europeo, Estados Unidos, ha vendido concretamente esto a Georgia. Claro. ¿Y cómo identificas que eso concretamente se reexporta a Rusia? ¿Y por qué caminos? Claro. ¿Y por qué formas? Yo creo que la estrategia de la Unión Europea va a ser aquí la misma que la Guardia Civil con los radares de carretera. Sí. Aquí en España. Es decir, van a multar a que le pillen. Sí. Entonces, el que vaya muy sobrado, sea descuidado y le pillen, porque le pueden pillar en alguna frontera con unos bienes de la Unión Europea metiéndolos en Rusia, pues a que le pillen le pondrán multa. Pero vamos, ya habéis visto la frontera que tiene. Eso va a ser como ponerle diques al mar. Es que es el problema. Fijaos la cantidad de países que tienen una frontera considerable con Rusia, además de China. Además de China, efectivamente. que también, luego está Mongolia también. Que luego está Mongolia y hablaremos de ellos. Y luego, esto, volvemos al principio, es una propuesta. No se espera que esté operativa hasta dentro de, como vemos, 2 semanas. Y tiene 2 componentes que son muy importantes. La Unión Europea quiere establecer una lista de productos que no pueden ser reexportados, lo cual es complicado, porque evidentemente, técnicamente se sabe que hay algunos productos que se pueden utilizar para muchas cosas. Si hablamos de microchips, de circuitos, etcétera, etcétera, bien. Pero si hablamos de piezas de equipamiento que se pueden utilizar para armas o para coches o para vehículos, y luego ahí habrá otra pelea, como ya os podéis imaginar en la Unión Europea, y es, bueno, si ponemos en esa lista una serie de productos, hay una serie de empresas que se dan cuenta que a lo mejor ya no tienen tantos pedidos de países terceros, Kazajstán, Georgia, Uzbekistán, etcétera, etcétera. Y por otro lado, una lista de países que se va a vigilar, por ahora. Y aquí está la parte más divertida y la más turbulenta a corto y medio plazo. Este va a ser el problema, efectivamente, porque ahora lo que vamos a ver es que, perdonad, la Unión Europea se va a centrar fundamentalmente en países de Asia Central, esos que tienen más frontera, no solo Kazajstán, que es la más grande, sino también tenemos Uzbekistán. Uzbekistán es un gran exportador de gas natural a la Unión Europea, así que estaría interesado. De momento no han dicho nada de Mongolia, pero en algún momento lo dirán. Pero aquí esto abre la caja de Pandora, porque si vamos a por Kazajistán, ¿quién no les dice a China y a Turquía que los siguientes no van a ser ellos? Y entonces ya nos metemos en derivadas bastante más complicadas, porque Kazajstán, la Unión Europea con Kazajstán sí que puede, porque aunque el territorio sea muy grande, en el fondo es pequeñito y no tiene ni media torta. De producción, sí. No tiene ni media torta, pero ya meterse con China y sobre todo meterse con Turquía, que está aquí también. Y sobre todo meterse con Turquía, que es mucho más espinoso desde el punto de vista diplomático por la Unión Europea que meterse con China, puede traer bastantes consecuencias. Fijaros que Turquía no tiene frontera terrestre con Rusia, pero sí marina. Casi marítima. Y tiene por el Mar Negro. Muchísimo, claro. Por el Mar Negro puede circular cualquier cosa. Entonces, ahora tenemos por delante, pues, yo creo que serán 2 semanas. Dijeron por lo menos una semana, sí. Quizá 2 semanas de discusiones internas en la Unión Europea acerca de cuál es la lista de productos
¿Y cuál es la lista de países? A lo mejor la de países, como dice Ángel, es fácil. Ellos están pensando en principio en Kazajstán y Uzbekistán. Georgia, como es más pequeña, posiblemente, salvo que vean este vídeo y digan también habrá que hacer algo con Georgia. Vamos, no creo que... Pero si no lo ven, posiblemente no. Pero la lista de productos es muy complicada porque ahí va a haber presiones de los distintos países. Y aquí Ángel, que ha estado en Bruselas y sabe cómo funciona eso, entra aquella pregunta. Bueno, ¿y quién pone los nombres en la lista? ¿Quién decide de qué productos se van a vigilar? Y sobre todo, ¿quién lo explica en la Coreper, que es la conferencia de representantes de embajadores dentro de los diferentes países de la Unión Europea? Y aquí se abre la caja de los truenos que se entrará Hungría, Polonia... Sí, estaba pensando en Víctor. Lo mío, esto. Claro, mi propuesta es que se prohiba las exportaciones de Mercedes de alta gama sí, estoy de acuerdo. De Alemania. A ver si se abaratan aquí, ¿no? Porque si no, no podemos. Estoy mirando yo uno y es que Estados Unidos disparado. No dejan aquí. Pero es que allí no tiene por qué ir. Pero claro, rápidamente levantará la mano el lobby del automóvil alemán, que no es un lobby pequeño, precisamente. La Unión Europea se queja mucho de los lobbies de Google y de Amazon y tal. Pero el de Das Auto, como dicen ellos, ojo. Entonces, esa pelea... Lo que pasa es que el anuncio de esta ronda de sanciones me ha recordado un poco los anuncios estos electorales que estamos viendo en España ahora que hay campaña electoral. Que vamos a ver, estamos viendo anuncios y luego vamos a ver inauguraciones. Entonces está todo parado a la espera de que empiece la campaña electoral y empiecen todos los presidentes autonómicos y presidentas a cortar cintas. No, pero me parece que la ley electoral ahora que lo prohíben. Lo de cortar. En fin, no voy a mencionar nombres aquí en Madrid, pero me pasa a mí que a una que yo conozco, a esa no la van a impedir cortar cintas en ningún sitio. No sé por qué me da la impresión, ¿eh? Pero bueno, esto ha sido el caso. ¿Por qué digo esto? Ya hablando en serio. Porque Úrsula, esta vez, yo sabéis que la defiendo siempre mucho y la tenemos mucho cariño, pero yo creo que esta vez ha vendido la piel del oso antes de haberlo cazado, porque se vino arriba. En medio de toda la lluvia de misiles, se plantó allí con mucha valentía y mucho arrojo en Kiev, el Día de la Unión Europea, que es el 9 de mayo, que justamente es el mismo día que hace Vladimir el desfile un poquito más al norte, y allí, delante de Vladimir, le prometió, pues eso, que te vamos a dar unas sanciones que se van a enterar, no te preocupes, Vladimir. Han hecho el anuncio, pero efectivamente, como dice Jorge, vale, vamos a ver a la letra pequeña lo que vamos a sancionar. Y ahí... Cuando has dicho, Jorge, 2 semanas, una vez que entra la Coreper, puede ser 2 semanas, 3, 4, ya veremos. Ya veremos. Sí, eso es la primera parte, que es la más importante. En estas cosas, como en muchas otras, lo más importante es lo procesal. Sí. Y lo procesal es, ¿en cuánto tiempo vamos a tener esto listo? Claro. ¿Qué pondrá en negro sobre blanco en los papeles? Exacto. A todos los niveles, y luego cómo lo vamos a implementar. Y eso... ¿Y qué has dicho que vais a meter en esa lista? Que yo tengo el lobby principal de productores y tengo elecciones ahora que no sé qué. No, esto me lo quitas. Esto me lo quitas y luego ya metemos otra cosa por ahí. Bueno. Y luego, en términos geopolíticos, el problema fundamental, como dice Ángel, es que si esto se consolida, que no es fácil, no es fácil. Si se consolida a medio plazo, tienes un punto de partida para hacer lo mismo con los peces grandes, Turquía y China. Turquía ahora mismo no dice nada porque están en elecciones, entonces cuando acaben las elecciones el candidato vencedor se levantará y dirá... Creo que nuestro amado líder en geopolinómicos va a darnos una lección magistral de cómo funciona Turquía. O sea, que no os perdáis, si no lo habéis visto en directo, el episodio de geopolinómicos, porque creo que va a ser... Como todo lo que hace nuestro líder, va a ser una cosa de muy altísimo nivel. Y luego los chinos, que lógicamente entienden la jugada, ya han levantado la voz antes de que haya lista. Ni de productos, ni de países, ni de fechas, ni de nada. A ver, ¿pero qué estáis haciendo? ¿Qué es esto de sancionar a una empresa china que necesita eso, que lo ha comprado por razones de libre mercado? A ver, claro, que tiene que venderse no sé quién. Porque todo el mundo sabe que China es free market de toda la vida. Nuestro mercado necesita esto y no vamos a pedirle a la empresa que diga para qué lo va a utilizar. Y vosotros tampoco lo vais a pedir. Ojo, ¿eh? Ojo. O sea que cuidado que a lo mejor hacemos el decoupling, pero a lo bestia. O sea que cuidado con lo que hacéis con las sanciones, que a lo mejor estáis tirando a bulto y a ver a dónde os dais. ¿Será por eso, Jorge, que han empezado por Hong Kong? Que tiene un estatuto bueno, que no es totalmente China del todo y está todo un poco revuelto ahí. Vamos a hacer una prueba. Pero el gobierno chino inmediatamente ha dicho, no, esto no es una prueba. Claro.
Esto va en serio. Esto es China única y Hong Kong es China y a mí no me toca las narices ni aquí ni en Taiwán. Exacto. Que veremos a ver si le ponen sanciones a Taiwán también, porque no descartemos que Taiwán pueda estar vendiendo pues no te microchips a extrañe, Rusia. No nos extraña en absoluto. Bueno, este es el tema que queríamos plantearos en el ámbito más general de las sanciones europeas, de su funcionamiento o no, de cómo se toman las decisiones, que eso es muy importante para saber hasta qué punto son efectivas las cosas, y de las dificultades que nosotros pensamos que se pueden contar. Esta propuesta sí se lleva a término. Eso ya hasta dentro de un par de semanas no sabremos si efectivamente se lleva a término. Hay una cosa de prestigio de la propia Úrsula que llevará algo a término. Eso sí. Ahora, lo que tenemos que ver es el contenido de ese documento. Pero vamos, que habrá una ronda de sanciones adicional, seguro. Sí, porque además ya toca, ¿no? Esto tiene un cierto cierto calendario. Creo que a lo mejor todavía no han llegado a sancionar a las sobrinas de los secretarios de Estado no conozco la del sector agrario de no sé qué de Rusia, pero a lo mejor queda alguna sobrina por ahí viviendo en Manhattan que lo mismo le quitan el apartamento. Pero eso es. Pues nada, esperamos que esto os pueda ubicar en lo que va a pasar respecto a las sanciones en el futuro, que está relacionado con lo que ha pasado en el pasado, y el hecho cierto de que las sanciones tienen efectos sobre Rusia, pero también tienen efectos negativos sobre nosotros y hay que medir con cuidado si los efectos sobre Rusia van a ser superiores a los que podamos tener nosotros, porque si no... De ahí la foto tan acertada que has cogido, Jorge, para la miniatura del vídeo. Pues me ha encantado, gracias, me ha encantado. Bueno, pues gracias. Si os ha gustado el vídeo, pues dais a los likes correspondientes, os suscribís, mandáis las notificaciones. Y si hubiera algo muy, muy importante sobre esto, volveríamos a hacer un vídeo. Si es una cuestión menor, pues normalmente no. Vale. Pues muchas gracias y nos vemos. Nos vemos. Hasta luego.